Bueno, ¿cómo se llamó el dios griego equivalente a Júpiter? Rojo Hades, azul Poseidón, amarillo Zeus y verde Marte. Bien. Proserpina es conocida por ser la esposa. Verde o falso. Azul es verdad, rojo es falso. Uno de estos es hijo de Hades. Rojo Macaria, azul Hécate, amarillo Hefestos y verde Pan. Mentilos. Ah, no. Mentira, sí. La relación de Juno con Júpiter es únicamente marital. Azul verdadero, rojo falso. La hermana gemela de Apolo es rojo Demeter, azul Vesta, amarillo Minerva y verde Artemis. Sacaron a Camila, no lo puedo creer, ella iba muy alto. Narciso es considerado un dios griego. Ahí les puse la escena de Hércules. Espero que se la hayan visto, es mi película favorita. Sí, no es un dios. Uy. Los hermanos de Zeus son, esto es difícil. Rojo, Poseidón, Hades, Atenea, Perséfone y Demeter. Azul, Apolo, Artemis, Hestia, Poseidón y Hades. Amarillo, Poseidón, Hera, Demeter, Hestia y Hades. Y verde, Afrodita, Poseidón, Hera, Hades y Hefestos.
¿Verdadero o falso? Dionisios es el dios del vino. El dios embaucador y mensajero es rojo Aries, azul Hefestos, amarillo Eros y verde Hermes. Y una foto de su lindo tutor de matemáticas. Para que se distraigan ahí un ratico. Muy bien, la foto les ayudó. Cuatro jugadores están en five. ¿Verdadero o falso? Minerva es la diosa de las artes, manuales, la sabiduría y las batallas. Nicole Valentina, vas muy bien, me dice acá. A ver, de los siguientes hijos de Zeus, ¿cuál no es un dios? Rojo Helena, azul Ares, amarillo Hefesto y verde Eve. Esa me parece una muy curiosa. No, bajaron a Juan David. ¿Verdadero o falso? Heracles es un semidios. Era solo un héroe, no era un semidios como muestra Disney. Pero bueno, al final como que se reivindican con eso. El dios romano equivalente a Ares es rojo Neptuno, azul Marte, amarillo Mercurio y verde Venus. Hefesto es el dios del fuego y esposo de Afrodita. Y esposo, perdón, de Afrodita. Azul verdadero, rojo falso. Alex está on fire. Muy bien. Y se ve en la tabla. De los siguientes grupos, ¿cuáles no son dioses? Rojo, Helios, Iris, Morfeo, Paneas y Hécate. Y azul, Fateo, Teseo, Atalanta, Hipómenes
y Calisto. Muy pilos. Ladies on Fire también. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre Venus y Eros? Rojo, hermana y hermano. Azul, madre e hijo. Amarillo, esposos. Y verde, hija y padre. Bueno, la última. El equivalente romano de Demeter es Vesta. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, Juan David y Carol. Muy bien a todos los que quedaron en el podium y a los que quedan como runners up. Y ya, chicuelos, si tienen alguna pregunta del Kahoot, como que quieren como hablar, no sé, como esta pregunta, porque pues de una. Porque Hércules no es un semidios. Sí, era ¿Qué les Hércules. pareció? Luego no era Heracles. Por eso, es que era con la confusión, ¿no? De que, porque si estaba en Grecia, todo era tan romano, según dicen las musas. Nombre del planeta. Hola, Lu. Hola. Si te escuchas bien y ya terminamos el Kahoot, entonces ya puedes. Ya le puse Ahí estamos. en un segundo. Tuve que reiniciar el. Yo tengo una pregunta rápida A ver, dime. y ya me censuré. Me imagino que la última clase fue de mitología griega. ¿Esa está grabada y subida en YouTube? No, todavía. La Esa, clase fue sobre Grecia, en general, antigua Grecia, y sí está subida en YouTube. ¿Ya está en Ok, ¿le YouTube? paso el, gracias. le paso el link de la clase o...? Ya ahorita se los paso por el grupo, ¿listo? Ok, Para- espérenme un segundo. Bueno, cuéntenme qué les parece el Kahoot. ¿Cómo les parece? ¿Qué parece? Luis, te preguntaron que, que por qué Hércules no era un semidios. Ah, no eran semidios porque él es un héroe. O sea, lo que entendí es que no porque tenga un padre que haya sido un dios o algo así, significa que él va a ser también un dios o un semidios. Y en la mitología él solo es un héroe, no se convierte en semidios como muestra la película. Y que al final, pues dicen que al renunciar a su divinidad, pues ya queda como mortal y ahí sí se convierte solo en héroe.
Entonces eso, por eso Heracles no es un semidios. Ok, pero en un segundo se lo comparto. Que la esposa de Zeus era Hera. Pero no les hice una pregunta sobre la esposa, o sea, se los puse en los nombres romanos. Ay, gente. Nada, pues entonces yo dejo de hablar y les dejo esto. Ya está grabando y no sé si necesitan algo. Yo ahí voy a estar pendiente, bueno. Dale. Vale, gracias. Igual si les dio curiosidad algo del Cajot, pues ahí lo podemos charlar. A mí se me hizo pues varias cositas como curiosas. Y ya le dejamos el espacio a Lu. Ok. Bueno, ya espérenme porque igual algunas queda faltando algo, no se preocupen que lo reponemos. Ya en una monitoría o no sé. Listo ya. Ahora sí. Compartir. Me avisan por favor. Luisa, no se te escucha bien. ¿No se me escucha bien? Ya, ahora sí, perdón. ¿Se pueden ver? Listo, ya te cargo la pantalla. ¿Ya? Bueno, ya está cargando la presentación. Ok. Listo ya. ¿Ya? Fuimos. Ay. ¿Ustedes ven la ventanita esta de Teams o solamente ven la diapositiva? Solo la diapositiva. ¿No pueden ver esto? Sí. Sí, Pip. Ah, pues chévere. Uf, esa herramienta la descubrí ayer. Entonces ahora me queda muy fácil. Listo. Esperen que a mí se me molesta la... Ya, listo. Bueno chicos, entonces, esperen, despertando mi cámara para que no se sientan tan como yo me siento. Eh, listo, esperen ahí. Ya. Perdón. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con Roma, ¿cierto? Entonces, vuelvo a jugar. Pasa lo mismo que con Grecia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de antigua Roma? Como Roma sigue existiendo hoy en día, ¿no? ¿Qué es la antigua Roma? O sea, Roma no se extinguió, no se acabó. Pues. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos antigua Roma? Alguien que me diga en el chat, que prenda el micrófono. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Como la Roma remontada que conquistó Grecia, ¿no? Después de la muerte de Alejandro Magno. Pues la que estábamos hablando en la clase pasada. Sí, sí, puede ser, puede ser. ¿Quién da más? Está parcialmente correcto. Pero bueno, resulta que, sí, eso es cierto, pero resulta que antes de que Roma invadiera Grecia ya existía Roma. Entonces, solo fue como hasta ese momento como que se fusionaron los dos, pero Roma ya existía desde mucho antes. Entonces, ya vamos a ver a qué se refiere. Entonces, la antigua Roma, en la antigüedad, ustedes saben que la antigüedad es lo que va después de la prehistoria y lo que va antes de la Edad Media. Entonces, todo lo que pasó en Roma en ese periodo, en la antigüedad. Y ya,
es tan simple y tan sencillo. Disculpa, está un poquito trabado. ¿Me entraba el audio? Sí, la verdad, Bueno, voy a intentar hablar más despacio. Si se me traba demasiado, me dicen que pare, ¿vale? Pero lo ¿listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien que me diga que sí? ¿O no. dime? Pues yo te escucho más o menos. O sea, sí, o sea, yo te comprendo, no se traba así demasiado. Bueno, en mi caso. Entonces, si me trabo demasiado, que me dicen, y yo, ¿vale? ¿Listo? Disculpen mi internet de mierda. No, yo tengo el TV, peor aún, pero bueno. Bueno, entonces, ¿sigo? ¿Les parece? ¿Sigo? Díganme si sigo. ¿Sí? No los estoy viendo. ¿Sí puedo seguir? Chicos. Sí, dale. Entonces, aquí llamamos Antigua Roma. Como les dije, es la civilización romana que se da en la Edad Antigua desde el 753 antes de Cristo, que es cuando se da la fundación de Roma. Vamos a ver por qué lo digo en comillas, fundación de Roma, hasta el 476 después de Cristo, que se da la caída del Imperio Romano en Occidente. Entonces, esto más o menos duró como 12 siglos aproximadamente. Eso contando solamente la parte de Occidente. Si contamos la parte, o sea, como del Imperio Romano en general, contando el Imperio de Oriente, duraría mucho más, duraría como 10 siglos más, duraría como 22 siglos, o sea, demasiado. Pero en este pedazo solamente vamos a hablar de la parte de Occidente porque fue lo que pasó en la Edad Antigua, ¿sí? Entonces, solamente nos vamos a referir a este periodo de tiempo por ahora. Lo demás, pues lo van a ver en Edad Media, pero ya no se considera Antigua Roma. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces sí, básicamente es eso, ahí ustedes tienen las fechas, es desde el 753 al 470 antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, no sé si recuerdan como todo el mapita que yo les mostré la clase pasada, pues es muy parecido, pues básicamente lo mismo. Hasta donde se extendió la civilización griega, es casi lo mismo, es como todo el alrededor del Mediterráneo, aunque los griegos se fueron un poco más hacia el oriente, hacia India, hacia la derecha, pero igual el dominio del Imperio Romano igual fue muy grande porque Grecia no abarcó tantas cosas en Occidente como acá. En cambio, Roma como que tiene como todo alrededor del mar Mediterráneo. Tiene todo alrededor del mar Mediterráneo, que en cambio Grecia ya fue como un poquito más tirando para allá. Pero de todas maneras, lo que les digo es que es demasiado terreno, demasiado. Entonces, pues eso, como para hacernos una idea de lo que fue el Imperio Romano en general. Ya después, lo que les digo, cuando se partió el imperio en dos, se dividió como por acá, teniendo la capital en Roma y la capital de no me acuerdo dónde, como por acá creo, donde Constantinopla. Pero bueno, eso ya lo verán más adelante, pero es como para que se den una idea. Ellos sí han escuchado ese refrán que dice como todos los caminos conducen a Roma. Y pues esa frase, ese refrán tiene dos significados, de hecho ambos son ciertos. El primero es el significado literal, porque los romanos se dedicaron a hacer caminos literal por todo, o sea, caminos de verdad, caminos, carreteras. Entonces, lo que ven aquí es como todas las redes de caminos que hicieron los romanos en ese momento. Imagínense desde hace cuánto existen, o sea, todo. Miren, imagínense, llegaron hasta Inglaterra, o sea, todo el sur de África, el norte de África, todo acá. Entonces, literalmente, sí hicieron caminos. Y además, está también el significado como
ideológico. Todas las cosas cuando viene a Roma se dan cuenta, como decía, fue como la inspiración de la cultura romana. Y la cultura romana fue la que se encargó de expandirla por todo el mundo y como de reinventarla y de como de establecerla, por decirlo así, en la cultura occidental. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchísimas cosas de las que nosotros tenemos ahorita, hoy en día, tienen que ver con los romanos. Los nombres de los días, de los meses, ¿qué más? Los acueductos, los baños, o sea, un montón de cosas en la arquitectura, el idioma, casi nada más y nada menos que el idioma. Ustedes saben que del latín se derivaron muchas lenguas romances como el francés, el portugués, obviamente el italiano, el español. Entonces, es un legado muy grande. Otra cosa es el derecho romano. Fue como la primera civilización que estableció unas leyes como muy estrictas y tenía leyes para todo, para casarse, para navegar, para vender, para comprar. Entonces, son un conjunto de muchas cosas. Seguramente se me están pasando muchas más, pero es como para que miren el impacto tan grande que tuvo la cultura romana en nuestra civilización, incluso hoy en día. Entonces, pues ya era como una pequeña, una breve introducción. Y pues nada, vamos a ver qué fue lo que hizo que este imperio fuera tan grande, tan próspero, además, y que durara tanto tiempo. Es loco que durara tanto tiempo. Pero bueno, entonces, como siempre, vamos a empezar con la geografía romana para entender, porque empezamos siempre como desde dónde está ubicado, eso determina muchas cosas del territorio que estamos viendo. Entonces, ustedes ven aquí, está Roma. En este caso, como les dije, no estamos hablando de un país, estamos hablando de una ciudad. En este caso sería como una ciudad-estado, porque Roma después adquirió como un carácter parecido a las ciudades-estado de Grecia, como que se le copió como en su organización, como en su forma. Pero ahorita ya vamos a ver específicamente cómo. Pero bueno, entonces Roma, bien, aquí está ubicadita, la parte de acá, está como en la mitad de toda Italia, a la izquierda. Entonces, está ubicada en la península itálica, que básicamente la península itálica es toda Italia, toda la Botica, junto con estas dos islas, que es Sicilia y Córcega. Bueno, está acá, mejor dicho, la península itálica es todo esto, todo. Entonces, pues, sí, prácticamente es Italia. Bueno, lo que hoy en día es Italia. Bueno, está rodeado por el mar Mediterráneo, ya lo sabemos, todo esto es el mar Mediterráneo, todo lo que les mostré ahorita. Los Alpes del Norte, que está como por acá, es como el límite en el norte, que es lo que lo separa de Francia, es lo que separa a Italia de Francia. Y el río Tíber, que es el río que atraviesa Roma, que está como por acá, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el río Tíber es como a las orillas del río Tíber es donde nace Roma. Entonces, pues es muy importante, es por eso que se llaman civilizaciones fluviales. De hecho, Grecia también tiene ríos, pero no sé por qué nunca se menciona como tan relevante. Es que para los griegos era más importante el mar, más que todo, más que los ríos. Pero la verdad no sé si Grecia tiene un río, pero el resto de las civilizaciones de la Edad Antigua, todas tienen un río. China tiene ríos, Egipto tiene Nilo, India también, Mesopotamia también, obviamente. Entonces, todas las civilizaciones de la Edad Antigua por eso se llaman fluviales, porque nacen alrededor de un río. Entonces, es por eso. Entonces, bueno, aquí está el río Tíber y está Roma como que se asienta como donde hay una zona donde hay como 7 colinas, y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, esa es la ubicación geográfica de Roma. Listo. Si tienen alguna duda, porfa me interrumpen porque pues no estoy haciendo el. Entonces, bueno, aquí está, perdónenlo, Full HD, pero es que me encontré otra foto. Pero bueno, igual los nombres no importan, pero es como para que vean más o menos. Aquí está el río, el Tíber, ¿sí? Y todo esto que está rojito encerrado es rojo. Entonces, estas como manchitas son como las 7 colinas que había, más o menos. Y bueno, básicamente ahí se establece. Sí, el grupo.
Entonces ahora vamos a hablar de cómo fue el asentamiento de esta gente en esa zona. O sea, de dónde llegaron, así como así, ya existía. Entonces, básicamente, Italia estaba habitada por dos pueblos, antes de que fuera Roma, obviamente. Entonces, en realidad eran varios pueblos, si ustedes se dan cuenta, aquí pues hay muchos, pero en la parte como tal, donde es Roma, donde después sería Roma, eh, estaban unos colonos griegos y los etruscos. Los etruscos es como el pueblo más importante que había antes de Roma. Entonces, vean los etruscos acá. Y donde está Roma, o sea, en la parte de naranjita, ahí estaban los latinos. Por eso que se llama latín el idioma. Y es por eso que a la cultura romana también se le dice cultura latina. De ellos, de los latinos. Entonces ellos eran los que estaban aquí. Ahorita los vamos a ver. Entonces ellos se establecieron en el centro de Italia, que si ven, Roma está como en el centro de Italia, y en Roma. Entonces los latinos son los ancestros de Roma, porque son los que habitaban en esta zona, que después fue Roma, son los latinos, son los ancestros, y pues nada, ocuparon el área como por el 800 a.C. Y si ustedes se acuerdan, Grecia desde el 1200, entonces en ese momento ya la civilización griega ya tenía bastantes años, bastantes siglos. Entonces la romana se dio después, pero se dio mucho antes de que Roma invadiera Grecia. Lo que ustedes me decían ahorita, ¿sí? ¿Se acuerdan que la invasión romana a Grecia fue como en el 146? Pues los romanos ya estaban desde el 800, entonces como que vivieron mucho tiempo antes y ya después fue que las dos culturas se unieron. Pero desde siempre en Estados Unidos, porque si ven acá, los romanos vienen de pueblos griegos. Y después los romanos conquistan Grecia. Entonces, esas dos culturas siempre han estado como entrelazadas. Entonces, pues, ¿qué más les iba a decir? Bueno. Y bueno, aquí se ve como más de cerca. Entonces, en lo verdecito es donde estaban los etruscos. Y si ven acá es donde estaban los latinos. La parte como que aquí está Roma. Entonces, por eso Roma tuvo como parte de los latinos, de los etruscos y aparte de unos colonos griegos. Yo no sé si se acuerdan que yo les había dicho que una de las características del pueblo griego era que eran expansivos. ¿Cuáles eran? Creo que eran marítimos, comerciantes y expansivos. Entonces ellos siempre estaban en busca de territorio, etc. Entonces, pues, aquí está la prueba. Aquí son los griegos y bueno, fue como una mezcla de esas tres culturas, de los etruscos, de los latinos y de los griegos. Entonces, pues nada, de ahí nació Roma, o sea, de esa combinación de pueblos nació Roma y se sentaron acá. Eso fue todo. Bueno, los etruscos se llaman así porque estaban en la región de la Toscana y de ahí sale su nombre, etruscos. ¿Qué más les puedo decir? Y, bueno, y en la parte, esperen, acá no les mostré, esta parte de acá, si ven que acá están los griegos, en esta parte amarilla como de abajito, pues resulta que los griegos que estaban en la península itálica, o sea, los griegos que estaban en Italia, los vamos a llamar como Magna Grecia, ¿listo? Para que lo tengan referenciado. Entonces, los griegos que estaban en Italia, los vamos a decir Magna Grecia, para que estos me entiendan. Entonces, fue la combinación de, o sea, los griegos que están aquí, como que subieron por acá, y también los etruscos, se combinaron con los latinos, y ahí fue una mezcolanza de todos los pueblos, y eso dio origen a lo que hoy conocemos como Roma. Entonces, bueno, vale aclarar que para que se diera todo el imperio que les mostré al principio, pues obviamente todo nació desde Roma, desde la ciudad, como tal, ya después pues, se expandió. Entonces, por eso estamos como entendiendo primero solamente la parte de la ciudad de Roma y ya pues ya ver macro todo lo demás del imperio.
ahora sí, vamos a la fundación de Roma. Creo que esto ya lo han escuchado, esta leyenda. ¿Alguien se sabe la historia? ¿Alguien de casualidad? ¿Sabe la historia de que es Rómulo y Remo y que los aliens son malos? ¿De qué va la historia más o menos? ¿Cómo fue o por qué? ¿Alguien sabe? Creo que esto es bastante conocido. Creo. ¿Alguien sabe? Pues se supone que ellos son los fundadores de Italia y se vuelven, digo de Roma, y se vuelven como los gobernantes. Y creo que es Rómulo el que termina matando a Rómulo. Rómulo mata a Rómulo. No, a Rómulo, es Sí, sí, Rómulo, no, no, o sea, sí, a o sea, sí, Remo, pero no, sí. te trabaste, pero más o menos. Sí. Bueno, resulta que estos dos, bueno, cabe hacer la aclaración, ¿no? En paréntesis, pues aquí en paréntesis, que esto es una leyenda, esto no fue real, o sea, Roma no se fundó así, esto hace parte de la mitología romana y de, si me entienden, de la historia, de las leyendas, pero esto pues obviamente es ficción, ¿sí? Entonces no está de más la aclaración. Yo me lo creí hasta hace poco, de hecho, que había sido verdad, pero no. Entonces esto es una leyenda, ¿sí? Es como los romanos intentaron dar sentido al origen de su pueblo, pero esto no, en realidad no. Entonces, bueno, la leyenda cuenta que Rómulo y Remo eran dos hermanos gemelos que eran hijos de Marte o de Ares en griego, de Marte, del dios de la guerra, y de una mujer latina, una mujer bueno, y resulta que, bueno, ellos tenían un tío, no me acuerdo que, el caso es que el tío como que tenía como miedo de que le quitara el poder a él sobre Roma, porque ellos iban a ser como los herederos del nuevo pueblo. Y los destierran, los dejan por allá tirados en algún lado, y por eso es que la loba los encuentra al lado del río y los amamanta. Entonces, después de eso, unos campesinos los encuentran, los crían. Después, cuando son grandes, ellos se enteran de quiénes son como los herederos. Y pues fundan Roma en el 753 antes de Cristo. A pesar de que esta leyenda es como pues una leyenda, esta es la fecha, o sea, es la fecha oficial de la fundación de Roma. Incluso tiene un día exacto, que es el 21 de abril. Entonces vamos a tomar esa fecha como la fecha de inicio de Roma. Igual sabemos que Roma, como les dije ahorita, que los latinos están más o menos desde el 800 antes de Cristo. Entonces digamos que más o menos desde el 800 es que nació este pueblo, ¿sí? Para ser más precisos. Pero vamos a tomar esa fecha como la fecha de inicio. Porque más o menos por esa época fue que empezó a darse la ciudad, en la vida real, ¿sí? Pero entonces vamos a tomar esa fecha. Pero bueno, después de eso, entonces ellos ya, bueno, lo que les digo, cuando ya están grandes, entonces Rómulo se proclama como el rey de Roma y él pone unos límites y le dice a Remo que no puede entrar a Roma. Y Remo no le hace caso, entra y Rómulo se enfada mucho y pelean y lo matan. Entonces Rómulo mata a Remo y Rómulo queda como el rey, como el primer rey de Roma. Eso está pues aún en mucha discusión, porque es una leyenda, no se sabe si por lo menos Rómulo fue real, y si el resto es ficción, no se sabe. La verdad no se sabe aún, no está muy claro. Pero vamos a decir que Rómulo fue el primer rey de Roma. Y ya, que Rómulo fue el primero de 7 reyes que hubo. Entonces ya, esperen, ya lo vamos a ver. Y bueno, entonces todo esto lleva a que
ellos son descendientes de los dioses, ¿no? Entonces, esto hace que Roma, o los romanos, sientan que tienen... Ay, espera, me trajeron el desayuno. Sí. No, ahorita esto. Por ahí, una hora. Bueno, el caso. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, entonces esto explica como el origen divino de los romanos. Entonces ellos creen que son descendientes directos de los dioses. Y bueno, hay como muchos cuentos además alrededor del origen de esto, pero bueno, no es como tan importante. En fin, listo. Entonces ahora sí vamos a lo que nos importa, de verdad. Ay, es que me les iba a decir otra cosa. No me ya, se lo... El caso es que les voy a decir, el caso es que vamos a ver la cronología de Roma, entonces vamos a ver como las etapas, hicimos algo parecido con Grecia, entonces vamos a ver las etapas de los hechos, que es lo que prácticamente es lo que nos importa, ¿no? Entonces, aquí empezamos desde la fundación de Roma, como les dije, vamos a tomar como fecha oficial el 753 a.C., y bueno, aquí se da la fundación de Roma. Desde la fundación de Roma hasta el 509 a.C., o sea, más o menos unos 200 años, fue monarquía. Y aquí es donde les digo que en este periodo de monarquía, de aquí hasta hubo 7 reyes. Eso es como lo importante. El caso es que hubo monarquía en este pedazo. Después de la monarquía, los la gente prácticamente se cansó de los reyes y los sacaron. Los expulsaron, el Senado sacó al rey, que estaba en ese momento, ahorita lo vamos a ver, y, bueno, y los reyes que habían en este momento eran etruscos, ¿se acuerdan? Del pueblo que les dije. Los reyes que habían en este momento, pues, excepto Rómulo, porque bueno, no sabemos si fue real o qué. El caso es que los 7 reyes reales eran etruscos, entonces los del Senado les dijeron como no, bye, ya no los queremos, vamos a hacer nuestro propio gobierno. Y después de que expulsan a los reyes, se acaba la monarquía y empieza la república. Es como lo que todos conocemos de Roma. Entonces, este periodo es como lo mismo, el auge de Roma. Es como más o menos, bueno, mentira, es el periodo que es como el más próspero de Roma, es como esta transición entre república e imperio, más o menos por esta época. Pero bueno, en la república pues ya no hay rey, está el Senado y ellos son los que toman las decisiones, los que manejan, los que gobiernan prácticamente y hacen todo. Después, en el 27, entonces la república dura desde el 509 hasta el 27 antes de Cristo, entonces dura como medio siglo, dura bastante tiempo la república. Y se cae la república cuando matan a Julio César y su sobrino, bueno, ahorita lo vamos a ver otra vez con calma, es nombrado emperador. Entonces, bueno, como emperador, entonces a partir de que se nombra emperador, empieza el Imperio Romano, el famoso Imperio Romano. Todo este es imperio hasta la parte en la que se cae el Imperio Romano de Occidente, que esto duró también otro medio siglo. Entonces, más o menos, aquí pues en el año 0 pues nace Cristo, pasa todo lo que pasa, lo que ya sabemos, y bueno, hasta que finalmente el Imperio de Occidente, ojo, ya les había dicho, el Imperio de Occidente cae en el 476 y a partir de aquí empieza la Edad Media. Entonces, vamos a ver. Entonces, por eso les digo, vamos a ver desde acá hasta acá. Porque lo que les digo, de aquí para adelante sigue existiendo el Imperio Romano, pero el de Oriente. Y además, después de eso, ya es Edad Media. Entonces, por eso solamente lo vamos a ver hasta acá. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ver cada una de estas 3 grandes etapas. De hecho, esto es muy fácil, o sea, los periodos de Roma son mucho más fáciles que los de Grecia, porque los de Grecia son como así, pues tienen como muchas más cosas, no están tan claras.
pero los de Roma sí tienen como características súper marcadas y es como súper fácil aprenderse en lo que pasó en una y ubicar. Entonces ahora sí vamos a ver cada una de estas tres etapas. Entonces vamos a empezar con la monarquía, que es la más cortica, la que me dice que decir. Como ya les dije, va del 753 hasta el 509 antes de Cristo, que dura como 200 años. Entonces vamos a recordar la definición de monarquía, que mono viene del griego mono, que significa uno, y de arquén, del griego arquén, que significa mandar, guiar o gobernar. Entonces, la monarquía significa como gobierno de uno solo, de una sola persona. En una sola persona recae todo el poder. ¿Listo? Entonces, su origen todavía, lo que les digo, el origen de la monarquía todavía es muy confuso porque pues no sabemos si Rómulo fue real o no, entonces no sabemos Oye, si fue parecido. qué pena Como el primer, molestarte. dime. Pues hay una pregunta que dice que, pues, ¿en qué parte se da como la invasión de los bárbaros? Sí. Ok, esperen, eso lo vamos a ver, pero esa es la parte del final. Entonces, ¿por qué se cae el Imperio de Occidente? Por eso. ¿Sí saben por qué se cae el Imperio de Occidente? Bueno, entonces, básicamente el imperio se cae en el 476 por culpa de las invasiones bárbaras. O más específicamente, es que los pueblos bárbaros eran alrededor del imperio romano, había muchos pueblos bárbaros, pero como el pueblo bárbaro que más influyó en la caída del imperio fueron los germanos. Entonces, eso también lo vamos a ver, no se preocupen, pero eso ya es al final, al puro final de Roma, porque ese es el motivo por el cual se acaba. Entonces, lo que les digo, no se sabe a ciencia cierta cómo es el inicio, si hubo un primer rey, el caso es que hubo como 7 reyes más o menos en esos 200 años. Bueno, los etruscos, como les digo, tras su conquista del territorio donde estaba Roma, instalaron la monarquía. Es por eso que todos esos reyes de ese periodo eran de origen etrusco. ¿Sí? Y era de carácter electiva, esa monarquía no era hereditaria, no era se muere el rey, entonces el hijo pasa a ser el rey y así, era el rey lo elegía el senado, lo elegía como la asamblea, ¿sí? Entonces era un rey, pero por voto, pues. El monarca gobernaba de manera absoluta, sí, él tenía todos los poderes, tenía todas las libertades, por decirlo así, pero estaba, como les digo, estaba aconsejado del Senado y de la Asamblea Popular, entonces tenía todo el poder, pero habían como otros entes de poder, que era el Senado y la Asamblea. Y bueno, me imagino que es un rey de los de esa época y ya como también tanto. Listo. Eso es toda la monarquía, la verdad no hay mucha tela que cortar en la monarquía. Ya pasamos, además que fue poquito tiempo en relación a los otros dos periodos que cada uno duró medio siglo. Esto solo duró como 200 años. Entonces, esto fue hasta que se cansaron de los reyes. Y entonces instauraron la república, ¿sí? Que va otra vez desde el 509, que fue cuando sacaron al rey, al último rey, y hasta el 27 a.C., que empieza el imperio. Entonces, vamos a ver qué pasó en la República, que en la República es como lo que más hay tela por cortar. Entonces, en la República, que empieza en el 509 antes, bueno, espera, primero el significado de República, que viene del latín, que sí es un término romano, por decirlo así, latino, que viene de res pública, que significa literalmente la cosa pública, como el asunto de todos, que la política, ¿no? Entonces, a eso hace referencia la República. Por eso es que nosotros nos llamamos República de Colombia. Somos un país democrático, ¿no? Entonces, bueno. Listo. Entonces empieza en el 509 con lo que les dije, con la expulsión del último rey, que se llamaba Tarquino el Soberbio. No importa mucho, pero expulsaron al rey. Y, bueno, fueron los del Senado. Los del Senado dijeron, no, ya nos cansamos del rey, no queremos más reyes, y los sacaron. Y instauraron la República.
es pues cómo se organizó en ese periodo. Entonces, en la República, el ente de control o de gobierno era el Senado. Entonces, ¿cómo era el gobierno en la República? Entonces, habían tres instituciones fundamentales en la República. Estaba las asambleas populares, o también llamados comicios, que estaban formados por un conjunto de ciudadanos y además ellos eran los que dictaban y aprobaban las leyes y elegían a los magistrados. Ahorita vamos a ver qué son los magistrados. El Senado, que eran lo componían 300 miembros. Entonces, bueno, que esto vale aclarar que también todas las personas que componían estos grupos de gobierno, todos eran hombres, obviamente. Todos eran hombres, en su mayoría pues avanzados, ¿verdad? O sea, la mayoría cuchitos, con plata, lo que ustedes ya saben, tienen que ser ciudadanos libres, que esto, el concepto de ciudadano libre es bastante parecido a cómo funcionaba en Atenas, por ejemplo, si se acuerdan del concepto de ciudadano libre. Entonces básicamente son los hombres que no son esclavos, que no son extranjeros ni son mujeres. Bueno, los hombres que no son mujeres es como redundancia, pero ustedes me entienden. Y bueno, cerrando ese paréntesis de que son solo hombres adinerados. Bueno, entonces el Senado se componía de 300 miembros, aconsejaba y supervisaba a los magistrados, y decidía sobre la paz o la guerra. Entonces ellos decidían si se iban a la guerra, si invadían el territorio, o qué carajos así, con la República. Y los magistrados ejercían funciones políticas de justicia y de hacienda. Y los principales magistrados se dividían entre los cónsules, que se elegían cada 2 años y tenían el mando del ejército. Entonces convocaban al Senado y además proponían leyes también. Los censores, que eran los que controlaban los ascensos de los patricios del Senado, o sea, los 300 miembros del Senado se llaman patritos, pues para que lo tengan muy, muy presente, porque ahorita los vamos a mencionar mucho. Entonces, los hombres que componían el Senado se llaman patricios. Me olvidó ponerlo. Quieren, ahorita yo se los pongo para que cuando les mande la presentación eso esté ahí. Pero entonces los hombres que conformaban el Senado se llaman patricios. Listo. Y bueno, y los pretores son los que administraban la justicia y ahí me faltó algo. Bueno, pero básicamente son los que castigaban, no los que, sí, como el sistema judicial, por decirlo así, entre comillas, de los. Y el dictador eran los que cuando había como una situación de crisis o algo en la República y necesitaban como que una sola persona tomara la decisión, entonces le daban el poder a una sola persona temporalmente, solo por 6 meses, era como una excepción, si me entienden, un caso extraordinario. Entonces cuando había como algún desorden, estaba pasando algo y necesitaban que una sola persona tomara orden, o no sé, cuando no se podían poner de acuerdo, entonces nombraban un dictador, pero por lo que les digo, solo por 6 meses, una excepción, y pues en ese momento él tenía el poder, pero ya después seguía la república. Y ya, entonces básicamente es así como funcionaba la república. Entonces ahí pues se los dejo por si necesitan tomar apuntes. Y listo. Bueno, entonces ahí está. ¿Cómo más o menos cómo era la organización en el gobierno de la República? Entonces es más o menos lo que ya hablamos, lo de los cónsules, los censores, los pretores, los ediles. Bueno, los ediles no los mencionamos en la parte pasada, creo. Ediles no los mencionamos, pero bueno, los ediles se encargaban más o menos como de la administración de los pueblos y bueno, dirigían como la vida en la ciudad, eran como decir, los alcaldes, más o menos. Y los que son los mismos. Bueno, es otra que, por decirlo así, administrativa. Y bueno, entonces todas estas personas se elegían por asambleas populares. Y además eran supervisados por el presidente.
como todos estos son los magistrados, y bueno, ahí están como en esta gráfica, como para que lo vean. Entonces, el cónsul es como el poder militar de la Armada, el pretor es la justicia, los que juzgan, los ediles son como la administración, como el ejecutivo, y los prestores son los que se ocupan de lo económico, de las finanzas. Y el censor, pues, hace como que controla la población. Y ya, es como todo. En la República, entonces vamos a ver la organización política y social, las clases sociales que habían, y esto es súper fácil. Entonces están los patricios, que en esta categoría entran como todos los que mencionamos anteriormente, o sea, todos los magistrados, todos estos que están acá, me equivoqué, no es solo el Senado, son todos estos los que están acá, mejor dicho, todos los que gobernaban, todas las personas que gobernaban eran patricios. Entonces, pues ellos eran la clase privilegiada, ¿sí? Eran la nobleza. Como no había rey, entonces pues ellos eran lo que estaba en la punta, entonces ellos iban en la parte de tierra. Entonces los patricios, además que siempre saben que la clase más alta, la clase más privilegiada, ¿sí me entienden? Porque pues son minoría, entonces si no fuera así no tendría mucho sentido que el poder estuviera acumulado en muchas personas. El poder tiene que estar acumulado en pocas personas para que realmente sea valioso. Si la mayoría de las personas son las que tienen poder, pues entonces no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, así siempre ha funcionado desde los siglos hasta el día de hoy, que ustedes saben que las personas que, por ejemplo, controlan nuestro país, los podemos contar las familias como con los dedos de una, por ejemplo. Entonces, pues ustedes saben que el poder siempre ha estado a cargo de muy poquitas personas, con mucho poder y con mucha plata, concentrado. Entonces, los patricios entonces son las minorías, la nobleza, y por supuesto son los que más, como les dije, son los que más plata tienen, entonces son los que, por lo general, al ser los que más plata tienen, son terratenientes. En esa época las personas más ricas eran terratenientes, eran la gente que tenía muchas tierras, tenía ganado, cultivos, esclavos, etc. Entonces, entre más tierras tuviera, pues una persona era más rica. Y bueno, además de eso, los patricios o la clase noble se decía que eran los descendientes de los fundadores, que eran Rómulo y Remo. Como ellos venían de, lo que les dije, como ellos venían de un origen divino, entonces ellos decían como no, nosotros los nobles también venimos de eso, entonces es como un linaje más privilegiado. Entonces, y que además, bueno, después están como en la clase media, que lo digo entre comillas porque esto es como un término anacrónico, eso quiere decir que no es un término que se ajusta a esta época, porque el concepto de clase media pues surge muchos años después, pero es como para que me entiendan, ¿sí? Entonces por eso le digo en comillas. Entonces, los plebeyos eran la clase no privilegiada, tampoco eran los esclavos, pero tampoco eran la clase privilegiada, entonces era como toda la gente que está ahí en el medio. Entonces, dentro de eso estaban los artesanos, los comerciantes, ¿qué más? Los agricultores, ¿sí? Como la gente del común, ¿sí? Entonces estaban los comerciantes, los campesinos, toda la gente estaban ahí, entre los plebeyos. Tenían derechos políticos, pero la verdad mínimos, o sea, tenían una participación muy poquita, muy poquita. Y debido a esto, que se van a dar problemas que vamos a ver después entre los patricios, y estas dos clases van a estar en constante choque por el político, básicamente. Entonces, ya lo vamos a ver. Y por último, bueno, y en los plebeyos también, aparte de que tenían derechos reducidos, también pagaban impuestos, y además eran los que componían la clase militar, por decirlo así. O sea, las personas del ejército eran los plebeyos. Entonces era como el montón. Ellos hacían parte del ejército. ¿Qué? Ellos hacían parte del ejército. Entonces, contrario a como pasa en otras civilizaciones,
que los soldados, los militares son de clases altas, aquí no, aquí los soldados son como de la clase popular, por decirlo así. Y por último ya tenemos a los esclavos, que bueno, todos sabemos que es un esclavo, que es la clase sometida, que estos sí no tenían ningún derecho de nada, absolutamente de nada. Y aparte de eso, pues básicamente los esclavos en la edad antigua eran mano de obra, para lo que se necesitara, para las obras, para las construcciones, para la agricultura, para mantener las haciendas, para mantener las tierras, y bueno, incluso algunos plebeyos tenían esclavos, entonces básicamente todos sabemos que son esclavos. Y pues la economía, es por esto que la economía de Roma y en general la economía de toda la antigüedad, o sea, de todas las civilizaciones, por lo general es una economía esclavista, porque ese es el modo de producción, que eso es un concepto de Marx, un concepto marxista, de los modos de producción, ustedes saben, entonces Marx dividió la historia en modos de producción. Entonces, si quieren que como que profundicemos en eso, si quieren lo hablamos en la monitoría que hagamos cuando vayamos a hablar de edad antigua y cuando socialicemos el taller, que a propósito se los vamos a dejar, si no es hoy, es mañana, entre hoy y mañana se los dejamos para que tengan toda la otra semana para hacerlo y el otro fin de semana estaríamos haciendo la monitoría de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, haríamos monitoría, porque ya la otra semana empieza en edad media, entonces ya edad media es como un taller aparte. Entonces, la otra semana vamos a hacer monitoría de todos los temas que hemos visto, incluido prehistoria, historia de la Tierra y edad antigua, de todos los temas que hemos visto hasta hoy, lo vamos a hacer la otra semana. ¿Listo? Todavía no les confirmamos el día, pero pues ahí vamos cuadrando en la semana, les vamos diciendo cuándo, ¿listo? Pero bueno, cerrando paréntesis, entonces, bueno, básicamente el modo de producción era esclavista. Listo. Entonces, bueno, aquí está también como la grafiquita de la organización social, entonces, lo que yo les decía, que lo de no ciudadanos y lo de ciudadanos funciona muy parecido, funciona muy parecido como en Atenas, entonces los que no son ciudadanos son los esclavos y los esclavos liberados. Entonces ellos no tenían absolutamente ningún derecho. Aquí está la plebe o los plebeyos, que son los clientes, los agricultores, los campesinos, como la clase media otra vez. Y ya aquí están los nobles, son todos los magistrados, los senadores, etcétera, todos los patricios, y algunos plebeyos que tenían como bastante plata. Y ya en última, ¿cómo se dice? En último escalón están los senadores y los administradores del imperio, que son la gente que básicamente tiene más poder, los que controlan todo. Y ya, pero son varias personas, no es una sola persona, son como varias personas, aunque sean poquitas, pero son varias, no es una sola. Entonces ya, entonces aquí estos son los ciudadanos, que son los que participaban, y pues ellos no participaban en la política y en Disculpa, una pregunta. Dime. ¿Los esclavos eran esclavos de guerra o porque eran esclavos? Funciona igual que en Grecia, es como eran porque eran, ¿cómo se dice? Prisioneros de guerra, por lo general. Entonces, en este momento era como la gente que tenía menos dinero o la gente que simplemente, sí, la gente más pobre la cogían de esclavos. Entonces, básicamente es eso. De hecho, esperen, yo había investigado algo de eso porque en internet me había llamado la curiosidad, pero dejémoslo en que era menos favorecida. Era la gente que no tenía tierras, que no tenía nada, entonces le tocaba vender su trabajo para poder comer. O sea, le tocaba vender su mano de obra. Entonces, era básicamente eso. Y lo que les digo, y por lo general eran también prisioneros de guerra, entonces los cogían también como esclavos. Entonces, pues básicamente es eso, y es por eso que no tenían ningún derecho, porque tampoco tenían ninguna propiedad, no tenían nada, lo único que tenían era su mano de obra. Entonces, pues, era eso, básicamente. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que entre los patricios y los plebeyos siempre hubo una rivalidad? Entonces, esto ocasionó muchos problemas. Entonces, los patricios obviamente podían ser magistrados y los plebeyos no. Entonces, estos tenían poder y estos no.
Entonces eso originó un conflicto. Entonces los plebeyos querían tener igual poder que los patricios. También querían gobernar, querían tener la misma participación en la política, pero obviamente los patricios no le iban a permitir, ¿no? Entonces esto generó pues un conflicto bastante grande. Podría decirse que casi que originó una guerra civil, o sea, una guerra entre el mismo pueblo, porque estaban pues divididos, estaban peleando por el poder. Entonces, después de muchas cosas que pasaron, resumidamente, en el siglo V antes de Cristo crearon el tribuno de la plebe. Entonces los plebeyos lograron tener como su espacio, por decirlo así, en la política con el tribuno de la plebe, y había un representante de la plebe que defendía sus intereses en el Senado. Entonces eso fue como el primer avance. Entonces los plebeyos lograron mandar un representante que, valga la redundancia, representara sus intereses en el Senado. Entonces ese fue como el primer pasito para abrirse campo en la política de los plebeyos, y ya después en el siglo IV antes de Cristo, los plebeyos adquirieron derecho a ser magistrados. Entonces, después de muchas cosas, lograron, obviamente, después de muchas guerras y enfrentamientos, lograron los plebeyos tener derecho a ser magistrados también. Entonces ahí como que se equilibró la balanza y el Senado empezó a estar como más de todas las clases sociales, bueno, de los plebeyos y de los patricios. Entonces empezó a estar un poco más equilibrado, y es por eso que se dice que esto es el primer sistema democrático, porque entonces, aparte de que votaban y aparte de que era un grupo de personas que decidían, como que fue el primero en el que empezó a haber como inclusión de todas las clases sociales. Obviamente después de muchas peleas y de muchas cosas, pero es como de las primeras civilizaciones de las antiguas en las que se cruzan clases sociales y en las que la gente con menos poder llega a la política. Entonces es como un gran avance, bastante importante. Y bueno, aquí es donde yo les digo que se da el derecho romano, en la parte de los que hacían las leyes, bueno, los pretores, pues, que hacían la justicia y ponían las leyes y toda la cosa. Es ahí donde se origina el derecho romano, que es la base de muchas constituciones actuales hoy en día. Entonces, pues, ya, eso es como todo. Creo que no sé qué más me falta. Bueno, listo, lo más importante, las expansiones y las conquistas de la República. Entonces, después de que ya Roma ya era una ciudad fuerte y con poder por sí sola y independiente y no cree en nadie, después de que ya Roma era una ciudad establecida, pues lo que empezaron a hacer fue como, bueno, necesitamos expandirnos, porque resulta que los enfrentamientos entre los patricios y los plebeyos estaban dejando a la ruina, estaban dejando a Roma en la ruina, a la República, o sea, lo estaban dejando en la ruina, entonces estaban muy escasos de dinero, entonces por eso necesitaban ampliar sus territorios, pues para recuperarse de esa crisis. Y obviamente por plena avaricia, obviamente, de expandir el imperio más y más y más y más y más. Entonces, fue más o menos desde acá que empezó a expandirse Roma como más allá de Italia, más allá de la península itálica. Entonces, los romanos prácticamente lo que hicieron fue imponerse militarmente en toda la zona, venciendo a los que ya les había dicho que estaban acá antes, que eran los latinos, estaban por acá, a los galos, estaban más o menos por el norte, y a los griegos, que son los que estaban en el sur, son estos registros de acá. Entonces, aquí está Roma, ¿cierto? Aquí donde está Roma, lo primero que hicieron obviamente fue conquistar toda la zona de Italia, y después de que conquistaron toda la península ibérica, ahí se dedicaron a expandirse por todo el Mediterráneo, pero eso ya fue después. Entonces, como ven acá, esto fue, aquí es como antes, que aquí está después. Entonces, antes de que Roma empezara a expandirse tanto, entonces lo que les digo, aquí están en las convenciones, yo no sé si las alcancen a ver, pero bueno, en la Magna Grecia es como lo rojito, lo que ya les había dicho, que eran los griegos que estaban en Italia, era la Magna Grecia, entonces estaban en el sur. Los cartaginenses, que ahorita los vamos a ver, los cartaginenses estaban en la parte de aquí, de estas islitas de acá, y obviamente de Cartago, y los etruscos, que es la parte amarilla de aquí, como en el norte,
de Roma, pero que seguían estando ahí como presentes en Roma también, los etruscos, en la parte de acá, y bueno, la parte como, no sé qué color es eso, como salmón, como, pues es la parte de Roma, básicamente. Y así. Entonces, estos eran como los pueblos que habían antes de que Roma empezara a expandirse como loca. Y ya aquí ya está como la imagen de después. Lograron pues conquistar la parte de los etruscos, ya lo sometieron. Y lo mismo una parte de la Magna Grecia, una partecita de acá, aunque igual quedó una parte acá, pero mínima. Y los que sí quedaron como sin conquistar, entre comillas, porque después lo hicieron, pero en este momento los que faltaban por conquistar eran los cartagineses, que son los verdes de la parte de acá. Entonces ellos eran los que faltaban, entonces ya tenían toda la parte continental de Italia conquistada y les faltaba esta parte de acá para, eh, para dominar toda la parte del Mediterráneo y empezar a expandirse como locos. Entonces eso fue lo que pasó después. Entonces, aquí lo vemos. Entonces, cuando ya tenían toda esta partecita naranja de acá conquistada, lo que necesitaban era dominar Cartago para dominar todo el resto del Mediterráneo. Entonces, eso se dio más o menos entre el siglo II y III antes de Cristo. Entonces, Roma se enfrentó a Cartago por el dominio del Mediterráneo, como ya les dije, y este enfrentamiento con Cartago se llamaron las guerras púnicas. Y bueno, en estas guerras púnicas se destacó un luchador o un militar que se llamaba Aníbal. No es muy importante, pero es como para tenerlo ahí referenciado. Después de esta victoria, bueno, básicamente ganó Roma y el Mediterráneo se convirtió, o sea, lograron dominar el Mediterráneo, les ganaron a los cartagineses y después, por eso, el mar Mediterráneo pasó a ser el mar Nostrum, el mar nuestro, en latín. Entonces, básicamente así fue como lograron hacerse, pues, dominantes de toda esta región. Y ya después, tienen que tienen como toda la orillita del mar, ya después lo que hicieron fue como expandirse hacia acá, hacia acá y un poquito más hacia el oriente. Pero ese fue como el primer gran paso para empezar a expandirse a lo grande. Pues. Entonces aquí vemos las guerras púnicas, no sé cuánto tiempo tenemos. Y ya nos quedan 5 minutos. Ay, esperen, pero... Ay, nos dieron tiempo, ¿cierto? De biología. Me dice Manuel que tenemos hasta las 11:20. Entonces, creo que nos alcanza el tiempo para hablar con Carlos. Sí, nos alcanza el tiempo doblado para hablar con Carlos. Igual lo ideal sería terminar antes para que puedan descansar al menos 10 minuticos. Sí, listo. Bueno, Listo. O sea, la hora empieza a las 11:20, ¿sí? Entonces, ajá, listo. Entonces voy a ver si podemos terminar por ahí a las 11:10 para que descansen, o 11:05 por ahí. Bueno, entonces sí, eso. calma. Ok, entonces, en las guerras púnicas, fue lo que les digo, fue el enfrentamiento entre Roma y Cartago. Ya sabemos, por el dominio del mar Mediterráneo. Es muy fácil. Entonces, más o menos entre 500 y el 250, entonces Roma se había adueñado del sur de Italia, como yo les mostré ahorita, y Cartago en los últimos siglos se había convertido como en una gran potencia, había dominado Sicilia, que es la islita de acá, que es la parte de acá, aquí. Entonces, yo creo, no sé si Sicilia es esto o es esto, parece, estoy confundida, no me entiendo, creo que Sicilia es la parte de acá, sí, es la parte de acá porque es la parte de esta es Sicilia. Entonces, si ven esta parte verde, esa era la parte que tenían los cartagineses. Sí. Y, bueno, y en la parte de acá también. Entonces, se habían adueñado como de esa parte y en general de la parte como de todo lo que se les había dicho de la orilla del Mediterráneo. Ay, me entendí.
entonces básicamente se habían adueñado de esa zona, entonces estaban en disputa por el mar Mediterráneo. Entonces, en las guerras púnicas, que fueron 3, entonces más o menos fueron entre el 264 y el 146, si se dan cuenta, coincide con la fecha de la batalla de Corinto, que fue donde cayó Grecia, porque precisamente en esta época fue que los romanos se decidieron a conquistar todo lo que tuvieron a su alrededor. Entonces, mientras estaban aquí peleando con los cartagineses, también estaban allá en Grecia, conquistando Grecia, y así también en muchos lugares al tiempo. Entonces, se dio como una expansión muy grande en este momento. Bueno, básicamente las guerras púnicas se disputaron por en la primera guerra púnica se disputaron por Sicilia. Bueno, o sea, esta vez no es como que se lo tengan que aprender qué pasó en cada guerra, como para que se ubiquen, lo mismo que por ejemplo, las guerras del Peloponeso y la guerra médica. Entonces, desde que ustedes sepan que en las guerras púnicas se disputaron Cartago y Roma por el mar Mediterráneo, es como más que suficiente. Y bueno, y más o menos en qué se interpreta. Eso es como lo importante que sepan. Listo. Y Roma obtiene la victoria en este primer enfrentamiento y se queda con esos territorios de Sicilia. Y tras la derrota, entonces Cartago inicia la colonización hacia España. Hacia Hispania, que es como la región, la península ibérica, que después sería España. Y bueno, eso no importa. Después en la Segunda Guerra Púnica, que aquí está Aníbal, general cartaginés, lo que les dije era el militar que se había destacado de Cartago, entonces ataca Roma desde Italia, atravesando los Alpes, que se acuerdan al principio, yo dije que los Alpes eran los que estaban en el norte, entonces como que pasó los Alpes y desde ahí los atacaron a Roma. Entonces, después Escipión, el africano, no me pregunten por qué le decían así, no sé, derrota a Aníbal en la batalla de Zama y Roma inició la conquista de Hispania. Entonces, los romanos no se dejan, ¿cómo se dice? No se dejan atacar y contraatacan además. Contraatacan después de eso y van y empiezan la conquista de España. ¿Se acuerdan? Que los cartagineses se fueron hacia la parte de España, entonces los romanos dijeron, bueno, nos intentaron atacar, entonces se les fueron a la parte que ellos estaban intentando colonizar y la colonizaron los romanos. Entonces, si se acuerdan, en el mapa que yo les mostré al principio, la parte de España, todo eso estaba también por los romanos. Entonces ahí fue que se adueñaron de esa parte, de la parte más occidental de Europa. Y en la Guerra Púnica, en la tercera, Roma ataca a Cartago, ya por último, es como ya la estocada final, crean a Cartago y bueno, ya lo destruyen. Entonces lo atacan como para impedir que se recupere y ahí definitivamente es cuando ya se acabó y Roma se queda con todo, básicamente. Entonces Roma ahí es cuando se convierte en la potencia, ahí es cuando Roma se convierte en la potencia hegemónica, o sea, tiene el poder total del Mediterráneo y en realidad es casi de todo el mundo conocido en esa época, claramente. Entonces Roma, bueno, a excepción de la parte de Bien Oriente, pero de resto, de la parte occidental, se adueña casi de todo. Entonces, pues, ya ahí ya Roma se posiciona como potencia con todos esos territorios como conquistados, básicamente, y ya. Ahora, vamos a ver las consecuencias de las conquistas y de lo que, bueno, en general de lo que pasó en la República, que es lo que originó que se diera la siguiente etapa, que es el imperio. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Cuáles fueron esas consecuencias que desataron que se diera lo que viene? Entonces, lo primero es que los generales como que enloquecieron de poder y pues obviamente a medida que iban conquistando territorios, adivinen quiénes se quedaban con esos territorios. Pues los generales que iban en las batallas o en su defecto los funcionarios, los magistrados aprovechaban para quedarse pues con más y más tierras y seguir aumentando y aumentando su riqueza. Entonces esto trajo la ruina de pequeños agricultores pues que eran propietarios de sus tierritas. Entonces eso fue un problema tanto económico como político. Otra es que
a raíz de esto aumentó la corrupción y el abuso de los gobernantes, como estaban concentrados en la guerra y en conquistar y bla, 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 se descuidaron ciertas cosas como la administración de la república y pues se prestó para cosas como que se diera corrupción, como raro. Entonces ya ven que la corrupción no es solo cosa de hoy en día, sino que viene desde siempre. ¿Qué más? Bueno, aparte de eso, las luchas entre los patricios y entre los plebeyos, pues siguieron debilitando y debilitando la república o el Estado, que en ese momento sí podría decirse que es un Estado, república y Estado. Entonces, las guerras civiles, las guerras internas entre los plebeyos y los patricios fue lo que debilitó el resto, tanto económicamente como políticamente, como de todo. Y además se produjo una grave crisis, tanto política como social, y eso además, o sea, aparte de que había un problema, lo intentaron solucionar con otro problema, que era con un régimen personal y dictatorial. Y que fue la persona que quiso implementar ese régimen como para arreglar las cosas y poner orden, fue Julio César. Entonces Julio César venía de una familia patricia, ¿sí? Entonces él venía de clase noble, de clase alta, de la clase dirigente. Él venía de una familia patricia, pero aquí está el gran pero él luchaba por los intereses de los plebeyos. Entonces él quería que los plebeyos también tuvieran más poder y toda la cosa, y esto no le gustó al Senado. Eso no le gustó al Senado. Entonces, por eso Julio César como que quería establecerse como él, como dictador, para poder lograr su cometido de darle más poder a los plebeyos. Entonces esto fue lo que, y bueno, y no solo darles más poder, sino que darles mejores condiciones de vida en general, no solo en la política. Entonces, eh, obviamente esta idea no lo tenía, y armaron una conspiración para asesinarlo. Acá está la ilustración del asesinato de Julio César, que se dio en el año 44 antes de Cristo. Entonces ahí ven cómo lo apuñalan en las escaleras del Senado. Entonces esto fue un evento muy choqueante, o sea, la gente quedó muy impactada, porque en ese momento Julio César era el héroe, era el ídolo, y eso fue un golpe muy bajo para el pueblo romano. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Julio César, como yo les dije, él quería imponer como un régimen dictatorial, y de paso, pues quería implementar una monarquía hereditaria. O sea, si él era el dictador, él quería que su hijo lo heredara, y el hijo del hijo, y el hijo del hijo. Aquí sí sería una monarquía hereditaria, no como la monarquía que vimos al principio, en la etapa de la monarquía de Roma, que los reyes eran elegidos. En cambio, aquí no. Lo que quería hacer Julio César era una monarquía hereditaria, como la conocemos. El hijo del hijo sigue siendo el rey, y así sucesivamente. Entonces, esta fue otra idea que no le gustó para nada al Senado, que una sola familia se quedara con el poder. Entonces, eso fue otra razón por la cual lo mataron. Y bueno, entonces él intentó crear una monarquía hereditaria, pero no se pudo porque lo mataron. Después de eso, lo que les digo, eso provocó como mucho caos en Roma, y en general desató una guerra civil entre dos personas que fueron Octavio Augusto. Es que esto es raro, en varias partes lo nombran de muchas formas a Octavio. O sea, lo pueden encontrar como Octavio, Octavio Augusto, César Augusto. Es que él tiene como tres nombres, entonces es como, no estoy segura del orden. No sé si es como César Octavio Augusto, es una cosa así. Entonces, en algunos libros o en algunas páginas de internet lo llaman solo Augusto, o lo llaman Octavio, o lo llaman Octavio Augusto, o lo llaman César Augusto. Entonces, si lo encuentran con cualquiera de estos tres nombres, pues ya saben quién. Entonces, bueno, entonces aquí le vamos a decir Octavio para no confundirnos con César Augusto. Entonces le vamos a decir Octavio, pero ahí entre paréntesis les puse que también se llama Augusto para que lo referencien.
De todas maneras, no hay pierde porque él es el primer emperador de toda Roma. Entonces, por eso tampoco hay pierde. Otra cosa, dato curioso, y es que el mes de agosto no estaba originalmente en el calendario, porque si se dan cuenta, no hay ningún dios que se llame como algo parecido. Entonces, ese mes de agosto como que lo metieron a la fuerza por Augusto, y asimismo metieron muchas ciudades. En Europa hay muchas ciudades que derivan del nombre Augusto, y bueno, así sucesivamente. Y ya, bueno, el caso es que Augusto tenía mucho poder y después de la muerte bueno, otra cosa que no se sabe es si era el sobrino, que es una cosa rara, era como el sobrino de Julio César o el hijo adoptivo, no sé, era una cosa rara. Digamos que es su predecesor, dejémoslo en esto, como su heredero, pongámoslo en esas palabras. No estamos seguros muy bien de cuál era el parentesco, pero digamos que es su heredero. Entonces, Octavio Augusto, antes de imponerse como emperador, después de que se murió Julio César, pues lo que les digo, había mucho caos, entonces empezó una guerra civil entre él y Marco Antonio, que era otro militar bastante conocido, de hecho, que también se metió, entre comillas, con Cleopatra, y Julio César también estuvo con Cleopatra, y después Marco Antonio. Bueno, eso fue un chismo, no, terrible, no, el infernado. Bueno, el caso fue que cuando se murió Julio César, se pelearon Marco Antonio y Octavio, por quién se iba a quedar con el poder, y de paso quién se iba a proclamar como emperador. El caso es que ganó Octavio, y pues nada, se proclamó como emperador de Roma. Entonces desde ahí, eso fue en el año 27, ahí está, en el año 27 antes de Cristo, y desde ahí, desde que Octavio se proclama como emperador, desde ahí empieza el Imperio Romano, básicamente. Cuando Octavio se posiciona como emperador, empieza el Imperio Romano. Entonces, este es Julio César y este es Octavio. Y ya, básicamente. Otra cosa, bueno, aquí están otras razones, está como más esquematizado, lo mismo que ya habíamos hablado, básicamente, de las razones que hicieron que la república pues se viniera abajo. Entonces está el empobrecimiento de los plebeyos, por lo que ya habíamos hablado, que los dejaron sin tierras y todo eso, y la corrupción política. Entonces esto dio lugar a tres cosas: a guerras civiles, a peleas políticas y a revueltas de esclavos, además. Entonces esto dio una formación de unos triunviratos, que son como decirlo, como que están encargados de poder tres personas, por decirlo así. O sea, tiene como que el poder está en disputa de tres personas. Entonces el primero era por Julio César, por Pompeyo y por Craso. Entonces entre esos hubo, obviamente esto fue antes de que se muriera Julio César, hubo desacuerdos entre César y Pompeyo, que desataron una guerra civil, o sorpresa, y César es el que gana. Entonces por eso César es el que iba a posicionarse como dictador, era César, porque era el que había ganado la guerra civil, y pues él ya estaba, creo que no sé si se alcanzó a nombrar como dictador o se iba a nombrar como dictador, pero bueno, el caso es que esa era su intención y lo matan. Entonces aquí matan a Julio César en el 44 a.C., y ahí se da el segundo triunvirato, que es el que le sigue. Entonces está formado por Marco Antonio, por Lépido y por Octavio, que eran como los sucesores de César, de Julio César. Y y bueno, entonces esto desató otra guerra civil, lo que les dije, entre Marco Antonio y entre Octavio, y al final el que gana es Octavio, y es el que se proclama como emperador. Entonces al final Octavio es el que gana en el 27 a.C., y ahí es cuando empieza el imperio. Y ya, básicamente ahí está como resumido todo lo que hablé. Listo. Entonces ya llegamos a la parte final. Llegamos a la parte final del imperio, la parte, la que les dije que son tres partecitas. Entonces estaba del 27 a.C.
que es cuando se posiciona Octavio, hasta el 476 después de Cristo, que es cuando se acaba el Imperio Romano de Occidente, cuando cae por las invasiones bárbaras. Ya lo vamos a ver. Entonces, como que las características del imperio fue que, como les había dicho, el imperio es una monarquía, ¿no? Entonces, todos los poderes recaen en una sola persona, en el emperador, obviamente. Entonces recae el poder militar, el poder religioso, el poder judicial, el poder político, el poder militar, todos los poderes recaen en una sola persona, ya lo saben. El ejército de los ciudadanos pasó de ser profesional, pasó a ser profesional. Entonces, yo no sé si se acuerdan que les había dicho que los que componían el ejército eran los plebeyos. Pues después de que conquistaron tantos territorios y de que el imperio se hacía cada vez más y más y más rico, pues pudieron mejorar los ejércitos, tenían mejores armas, mejores técnicas. De hecho, una de las razones por las que se pudieron expandir tanto fue porque ellos se copiaron, entre comillas, de las estrategias de Alejandro Magno. Entonces, fue por eso que fueron tan exitosos. Entonces, como que, bueno, no entiendo mucho de cosas militares, pero como que siguieron sus estrategias, sus formaciones. Entonces, esa fue una de las razones por las que les fue tan bien expandiéndose, que tal vez es lo mismo que hubiera podido llegar a ser Alejandro si no se hubiera muerto, ¿no? Entonces, y otra cosa es que el imperio se dividió en provincias que pagaban impuestos. Entonces, a partir de aquí empieza a nacer el concepto de impuestos. Porque entonces, lo que les decía, como gastaban tanto en guerra, pues así mismo tenían que ganar algo, ¿no? Así mismo, entonces en los pueblos que iban conquistando iban cobrando impuestos, además, para financiar la guerra y bueno, para mejorar las técnicas militares y así mismo conquistar más y más y así mismo, es un círculo vicioso. Entonces, impuestos para la guerra y la guerra para conquistar más territorios y los territorios para conseguir más impuestos y así. Era un círculo vicioso para aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar el territorio y con ello el poder, básicamente. Y aquí hay una ficha súper chévere que tiene como todo lo que son las fases del imperio. Entonces, ya casi vamos a acabar, esto es lo último, literal es la última diapositiva. Entonces, en el Alto Imperio, entonces aquí es donde empiezan, ¿no? Empiezan el 27, empiezan el 27, y la primera etapa del imperio es el Alto Imperio, va desde el 27 hasta el 235 después de Cristo. Una de las características generales es la Pax Romana, que es una época, como su nombre lo dice, de paz. Cuando ya habían conquistado todos los territorios, ya no necesitaban como conquistar más. Como que se calmaron por un rato y fue una época muy tranquila en la que hubo como el mayor auge en todos los aspectos, como culturales, literarios, políticos, o sea, fue como la época en la que mejor. Entonces, esto es como la época clásica, lo que se llama época clásica de Roma. Entonces, yo no sé si se acuerdan que yo les dije que la época más próspera era como entre la transición de república, entonces es más o menos como desde el 50, o sea, Julio César se murió en el 44 más o menos. Entonces, póngale que es como desde el 60 hasta el 100 después de Cristo. Entonces esa fue como la etapa más chévere. Entonces lo que les digo, ahí fue cuando se produjeron la mayor cantidad de cosas, cuando se construyó el Imperio Romano, bueno, también, cuando se construyó el Coliseo Romano, bueno, en esta época fue lo de Jesús, nada más y nada menos que fue lo de Jesús, que en ese momento pues ellos vieron una gran amenaza a su poder, a Jesús, una gran amenaza a su gran imperio que tanto les había costado construir, entonces por eso lo matan, pero no se imaginan que muchos años después la muerte de Jesús originara una religión tan grande, tan fuerte, que lo chistoso es porque fue muchos años después, no les parece, pero bueno, el caso es que esa fue otra de las razones como para
que después cayera por la expansión del cristianismo también. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, en esta época fue pues bastante tranquila y bastante... otra cosa que les iba a decir es, cuando ustedes les dicen Antigua Roma, ¿qué es lo que se imaginan? Las cosas que yo les acabé de mencionar, ¿cierto? Como el Coliseo Romano, Julio César, no sé, por lo mucho Marco Antonio o César Augusto, o sea, como emperadores en general, y se los imaginan así con el traje de militares y la costa roja que parece una escoba, y ¿qué más? No sé, y bueno, militares y cosas así. Me imagino que eso es lo que uno se imagina, yo también. Eso es lo que uno se imagina cuando le dicen Imperio Romano. Entonces, todos estos referentes, todas estas cosas de Roma pasan en esta época que les digo. Todas esas cosas, bueno, Cleopatra también, todas esas cosas pasan en esta transición de república a imperio. Entonces es como la mejor etapa de Roma y es por eso es que la mayoría de referentes culturales que tenemos de Roma es de esta época. Entonces, bueno, era como un par de problemas principales, no hubo muchos, la verdad, como una época de bastante prosperidad. Y los personajes más destacados, como ya vimos, entonces está Augusto, que es o Octavio, que es el mismo, Octavio o Augusto, él fue el primer emperador, entonces por eso es tan importante. Bueno, ahí está Claudio, Vespasiano, que fue el que inició la construcción del Coliseo, como yo les dije, que había sido en esta época. Trajano, que durante su mandato el imperio alcanzó como la máxima extensión en cuanto a territorio. Y bueno, y hay otro que no es tan importante, que es Caracalla, consiguió la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. Entonces, eso fue un avance. Y bueno, los hechos más sobresalientes que pasaron en esta época fue que en el 27, pues obviamente empieza el imperio. En el 64 después de Cristo es el incendio de Roma, bajo el reinado de Nerón, que es como uno de los emperadores más detestados en la historia de Roma, ¿no? Nerón. Y bueno, también por la Biblia, ¿no? En la Biblia aparece mucho Nerón. Entonces, pues, la gente le tiene bastante odio. ¿Qué más así como importante? Bueno, en el 116 fue la conquista de Mesopotamia y bueno, otras cosas que me son tan importantes. Bueno, sí. Pasamos a la siguiente etapa, que es la crisis del siglo III, o sea, de los años 200 después de Cristo. Entonces, esta es la crisis del siglo III, que son los años 200. Entonces, es un periodo de bastantes dificultades, a diferencia del periodo anterior, en donde hay dificultades económicas, sociales y de todo, básicamente. Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque el imperio llegó a un punto en el que era tan grande que vuelve y juega, era muy difícil de gobernar. Y más que todo era difícil de gobernarlo como centralizado con una sola capital desde Roma. Y, si me entienden, era demasiado grande, entonces como que se le salía de las manos, y es lo que siempre, o casi siempre pasa con los imperios que son tan grandes. Es difícil organizarlos, y aunque duren bastantes años, por lo general no son como eternos, por esa razón. Entonces, pues se disminuyó el comercio, o sea, los problemas principales, hubo revueltas campesinas, también esclavos, de todo, rebeliones militares, además, debilidades de las fronteras y el abandono de varias ciudades, pues que ya habían sido fundadas y conquistadas. En esta época, la verdad, casi no hubo personajes destacados, también fue por eso que fue como una época oscura para Roma. Pues sí, no fue de mucha prosperidad a comparación del anterior. Y los hechos más sobresalientes, entonces aquí es donde vamos a ver que los germanos, que es lo que habíamos hablado ahorita, es que lo de las invasiones bárbaras, que eso fue el detonante o la causa por la cual el Imperio Romano cae de Occidente. Entonces, aquí vemos que aparecen los germanos. Ya. Los germanos invadieron la frontera del Imperio del río Rin y el Danubio, que eso es no estoy mal, eso fue en Alemania, porque los que habitaban la parte que hoy es Alemania, en Europa. Entonces, invadieron desde esa frontera, desde lo que hoy es Alemania, entonces invadieron desde el norte. O sea, si nos posicionamos en Roma, más o menos desde la parte de arriba, que es Alemania,
Entonces los invadieron desde allá y los persas también estaban presionando sobre la frontera este, o sea, sobre la frontera del oriente con Persia. Y pues se dio como muchos saqueos de ciudades, básicamente muchas invasiones, muchas batallas. Entonces el imperio se iba debilitando y debilitando y debilitando cada vez más. Otra cosa, otro aspecto importante, que es lo que ya les había mencionado de la religión, es que, como ustedes saben, pues los romanos eh, le heredaron, por decirlo así, o le robaron, comillas, los dioses a los griegos, ¿no? Entonces, como que heredaron esa mitología y pues eran politeístas también, al igual que los griegos. Entonces, en estos años hubo como un declive muy feo de la religión, como que el pueblo ya no estaba conectado con, ¿con qué? Con los dioses, con tantos dioses. Entonces, el politeísmo empezó a decaer y fue en esta época que el cristianismo empezó a tener más y más y más fuerza, como en esta época. Entonces, si bien que fue muchos años después de la muerte de Jesús, fue como 300 años después. Entonces, en estos años empezó a coger más y más fuerza el cristianismo, más fuerza. ¿qué? Y a la gente le empezó a gustar más el cristianismo. Entonces, eh, antes de eso, en Roma pues eran muy estrictos con otras religiones, con religiones paganas, o sea, todas las religiones que no fueran los dioses. ¿Sí? Entonces, todas las religiones que no eran eso eran paganas. Entonces, antes eran muy estrictos con eso. Tanto fue así que por eso mataron a Jesús y a toda la gente, a todos los cristianos que lo seguían. En fin. Entonces, la gente empezó a identificarse más con los cristianos y con el Dios cristiano, con uno solo, con el Dios que era, que el hombre estaba hecho a imagen de Dios y bla, bla, bla. Y les gustó mucho como la parla de Jesús, de que el reino de los cielos y que Dios nos ama a todos, y que es nuestro Padre. En fin. El caso es que el cristianismo cogió mucha fuerza por esos años. Entonces fue como otra razón que debilitó la cultura romana. Entonces ya por último, ya nos queda la parte del Bajo Imperio, del 284 al 476 después de Cristo, que es cuando ya definitivamente cae. Entonces es una época de bastantes reformas para superar los problemas del imperio, entonces es como el mecanismo que encontraron para tratar de poner las cosas en orden, pero no funcionó. En los problemas principales podemos ver que, pues obviamente, si el imperio está en crisis, todo está en crisis, la economía, la política, todo. Entonces había obviamente una crisis financiera bastante grande, había una disminución de los ingresos y el excesivo tamaño del imperio, que es lo que se les había dicho, que era tan grande que literal se les salía de las manos. Entonces era muy difícil controlarlo, manejarlo, administrarlo. En esta época sí hubo personajes destacados porque a pesar de que fue la época como de crisis, pues pasaron cosas importantes. Entonces, Diocleciano reformó la organización del imperio y prosiguió el cristianismo. Entonces, él fue el que dejó, ¿cómo se dice? Dejaron de ver el cristianismo como algo malo y lo reconocieron como una religión. Pero él no fue el que, o sea, dejaron de ver el cristianismo, pero no fue que adoptaran el cristianismo, no todavía. Entonces, ese fue como el primer paso, como dejar de ver el cristianismo como algo malo. Entonces, como que lo aceptaron, lo toleraron. Entonces, después, Constantino, que es el que ya legaliza el cristianismo, el que, el que, sí, el que lo establece como la religión oficial, además de Roma. Entonces legaliza el cristianismo y traslada la capital imperial a Constantinopla. Entonces, Constantino, obviamente, es el que pasa la capital de Roma a Constantinopla. O Bizancio, pero bueno, Constantinopla, ¿sí? Entonces es Constantino el que hace esas dos cosas que son muy importantes, lo del cristianismo y lo de la capital de Constantinopla. Y por último, Teodosio prohíbe ¿qué? ¿Cómo se dice? Teodosio es el que prohíbe las religiones paganas, que ya les había dicho, y además es el que divide el imperio en dos. Entonces, primero se da la transición de la capital a Constantinopla. Entonces, la capital ya no es Roma, es Constantinopla.
queda como en Turquía. Y después de eso, Teodosio es el que divide el imperio en dos. Si no se acuerdan la pregunta, si no estoy mal, creo que fue la primera, el simulacro. Entonces Teodosio fue el que dividió el imperio en dos, porque como ya era tan grande, les dejaron dos capitales, dejaron a Roma como la capital de Occidente y dejaron a Constantinopla como la capital de Oriente. Entonces, literal, lo dividieron así, como les dije al principio. Y ya. Entonces, en los hechos más sobresalientes de esta época fue que en el 335 que dieron, creo, si lo vienen en civilizaciones orientales, los hunos fueron los que provocaron la invasión de los pueblos germanos. Entonces, había bárbaros, o sea, bárbaros eran todos aquellos que no pertenecían al imperio romano. Más estrictamente, bárbaros se hace referencia a todas las personas que no hablaran latín. Entonces, sí, básicamente todas las personas que no hablaran latín, o sea, todas las personas que no pertenecieran al imperio romano eran bárbaros. Los pueblos extranjeros que no pertenecen al imperio. Entonces, en ese caso, los hunos, tanto los hunos como los germanos, son bárbaros. Entonces, eso fue lo que provocó la invasión de los pueblos germanos, pero los pueblos germanos fueron los que más aportaron, por decirlo así, a que el imperio pues cayera. Entonces, en el 395 es la división del imperio romano, lo que ya les dije, el occidental y el oriental, con capital de Roma y con capital de Bizancio, con capital Constantinopla, que me confundo, del imperio bizantino o del imperio romano de Oriente. Y ya, entonces, después de que están divididos entre Oriente y Occidente, es ahí cuando en el 476, después de muchos intentos de invasiones, muchos saqueos de ciudades por parte de los germanos, más que todo, aunque eran varios pueblos, pero lo que les digo, habían varios pueblos bárbaros, pero más que todo fueron los germanos los que contribuyeron a que el imperio de Occidente cayera. Entonces, en el 476 es depuesto el último emperador romano, que es Rómulo Augusto. Entonces, él es el último emperador y ahí es cuando definitivamente se acaba el imperio romano, lo que les digo, de Occidente. El imperio de Oriente, pues sigue toda la Edad Media, pero el que acaba es el imperio romano de Occidente. Y este hecho fue tan crucial en la historia universal, que es tanto así que es el hecho que divide la Edad Antigua, o el hecho que separa la Edad Antigua de la Edad Media. Entonces, pues nada, chicos, básicamente aquí empieza la Edad Media, y esto ya el tema de Cami para la otra semana. Y pues nada, es esto. Básicamente esto fue el Imperio Romano desde el 753 a.C. hasta el 476. Todo ese tiempo es el Imperio Romano, que es todo lo que pasa en Roma en la antigüedad, porque ahí se acaba la antigüedad, entonces ya no podemos seguir hablando de antigua Roma. Roma sigue existiendo, lo que yo les decía, Roma sigue existiendo, pero ya no es antigua Roma, ya pasa a ser otra cosa. Y pues nada, hasta aquí va mi tema, hasta aquí vamos nosotros, bueno, hasta aquí voy yo. Gracias, Luisa. Hice una clase muy buena. Les alcancé a explicar todo. Uf, soy muy crack. Alcancé el tiempo apenitas. Y pues nada, chicos, si tienen alguna duda, recuerden que vamos a hacer una monitoría de todo, ahora sí, de todo lo que vimos hasta hace 2 minutos. Hasta hace 2 minutos vamos a hacer una monitoría. Entonces, si tienen preguntas, escríbanlas, guárdenlas para la monitoría, para la monitoría de la próxima semana. De todas maneras, esperamos que el taller les ayude tanto a aclarar dudas como a rectificar lo que aprendieron. Y pues nada, chicos, nos vemos después, nos vemos entonces en la monitoría. Lo que les digo, si tienen alguna duda, guárdenla y la resolveremos. Y pues nada, que les vaya muy bien. Vayan a descansar, perdón, les quité mucho tiempo, pero por lo menos alcanzamos a terminar, no quedó faltando. Muchas gracias. Ahorita le subo esta clase y la otra ya está subida. Ahorita les paso el link.
Ay, bueno, ¿saben qué me quedó faltando de pronto? O sea, yo alcancé como a contarles toda la historia de Roma, pero me quedó faltando como hablar un poquito de mitología, hablar un poquito de literatura, de arte, entonces, pues